Lo que quedó de la explicación anterior es enfatizar un poco sobre nociones de iluminación. El año pasado habíamos puesto en el aula dos videos. Una es sobre posicionamiento de la cámara, no lo voy a mostrar, solamente para que sepan que acá tenemos, y otra de explicación general sobre tipos y características de iluminación. A ver, vamos a abrir. De las luces. Bueno, les pido que vuelvan a ver esos dos videos, porque hoy voy a continuar esos temas, pero orientado a lo que a nosotros nos viene bien o necesitaríamos. También son nociones básicas. En el conjunto, cuando la clase pasada queríamos iluminar, casi utilizamos solamente dos luces de acá del panel de iluminación de rinoceros. Creo que son los más apropiados para escalas de conjunto, que es la luz puntual y la luz direccional. Y uno de los efectos de la luz de relleno o de la luz puntual es justamente trabajar con esta sugerencia o de este modo que los voy a mostrar ahora. Tenemos cualquier volumen, creamos la luz. Generalmente cuando creamos la luz puntual, siempre se posiciona en, más o menos acá en el medio, en el piso. Eso ya lo sabían. Lo podemos elevar y ver qué pasa con esta luz, haciendo un renderizado. Observen que la luz puntual tiene luces o haces de luces en todas las direcciones. De modo que si nosotros estamos pensando en alguna parte del edificio, planta baja o en el basamento, mostrar una vista nocturna con proyecciones de luces o de haces de luces hacia el exterior, el tipo de luz que podríamos utilizar es el puntual. Pero también para hacer eso, vamos a habilitar el panel de luz. Seleccionamos la luz en propiedades. En propiedades, picamos este icono y observamos los parámetros. Esto un poco lo conocíamos ya. Podemos cambiar el color, que también siempre le sugerimos, cualquier color. Y esta es una particularidad. Si no emitimos sombra, observen acá, no tenemos ese haz de luz. Quiere decir que si quiero lograr ese efecto de rayos de luz hacia el exterior, debo activar la sombra. Y de acuerdo a la intensidad de la sombra, también, observemos acá, vamos a tener diferentes resultados. El tono o el contraste entre la zona iluminada y la zona sombreada. También una de las características que tiene la luz puntual es que afecta la distancia, o sea, depende de qué altura, qué distancia se encuentre sobre una determinada superficie para que esa superficie se vea más o menos iluminada. Vamos a subir un poco para que vean el efecto. Esta sería una, recuerden que pusimos una sombra tenue, pongamos la sombra máxima. Podemos bajar esa luz, o primero hagamos el render para que podamos comparar. Y ahora vamos a bajar un poco. Y se observa acá una mancha más iluminada. En el caso de la luz puntual,
Eso es lo que hay que tener en cuenta, la distancia con respecto a la superficie iluminada. Muchas veces sucede que esto aparece quemado o la superficie aparece quemado. Le decimos que está quemado cuando, observen, no sé si ahora lo voy a lograr, pero esto empieza a ser demasiado blanco. Entonces, en ese caso, tenemos que pensar que la intensidad es demasiado o la distancia es demasiado cercana. Bien, una de las formas de obtener efectos de iluminación, y esto voy a elevar un poco más, es, en el caso que nos toca a nosotros, tener, por ejemplo, un paño vidriado. Yo tengo ya creado un paño vidriado. A ese paño vidriado le agregué transparencia. Si no tengo transparente, por ejemplo así, y hago la iluminación, observe que no sale el haz de luz. Bien, entonces algo que es importante es agregarle transparencia en un porcentaje suficientemente visible bueno, transparente precisamente para que el rayo pueda proyectarse hacia afuera. Otra situación que también podemos pensar es que ese vidriado tiene un muro cortina, ya sea fractalizado o puede ser algún tipo de paramentos. En ese caso, o un patrón, que es con la que estuvimos trabajando, con un vidrio suficientemente transparente, podemos pensar el efecto que podemos lograr con eso. Pensando en que es de noche, tengo un entorno nocturno y quiero destacar, por ejemplo, el acceso de alguno de los edificios, ya sea de vivienda, de shopping o de alguna parte de mi conjunto. La densidad de este tipo de sombra, vamos a ver, básicamente depende de este porcentaje. Por ahí es demasiado contundente esa sombra, esa proyección de sombra hacia afuera, podemos reducir la densidad de la sombra como para decir que hay una superficie reflejante y que la iluminación interior se proyecta hacia el exterior. Estos son algunos efectos. Puedo pensar de miles de maneras de aplicar, combinar estos efectos. Si, por ejemplo, trabajáramos eso en cuanto a la iluminación del interior hacia el exterior. Una cosa que me gustaría decirles es que cuanto más fuente de luz agregan a la escena o al archivo, el archivo se hace pesado, sobre todo en el proceso de renderizado, porque acá nosotros solamente trabajamos con un material transparente. Si trabajáramos con un material reflejante, más transparente, y distintos otros tipos de materiales, el proceso de renderizado se hace cada vez más lenta. Entonces, ese tipo de aspectos hay que tener cuidado cuando trabajamos con conjuntos que son de variadas funciones y de archivos bastante pesados. Ahí el motor de render tiene que calcular reflexiones. Claro. Entonces ahí demora, y si más reflexiones hay, más superficie, más fuente de luz, mayor cantidad de cálculo. La otra fuente de luz con la que también trabajamos más frecuentemente es la luz direccional. La luz direccional generalmente lo queremos usar para simular la iluminación del sol, pero también podemos pensar que hay alguna fuente de luz exterior y me proyecta sombra hacia el interior. Esta luz, para crear, lo que hice es, pensé que quería que apunte el foco en el centro de este cubo. Para eso hice una línea auxiliar acá,
justamente de este lado, a ver si se ve, para poder, no sé si justo ahora se ve, para poder apuntar o poner el objetivo de esa luz. Yo quiero que esté allí. Y como esta vista perspectiva que está de acá es desde el frente, lo posiciono en un determinado lugar, en una distancia X. Esa distancia es indiferente con respecto a la sombra que me va a proyectar. Lo que sí afecta en la luz direccional es el ángulo. El ángulo, en este caso no es esta, a ver. Por ejemplo, observen acá, el ángulo de el haz de luz o el ángulo de incidencia de la fuente de luz con respecto al objetivo. Y acá voy a borrar una, ya creé varias, borremos esta, para poder ver cómo proyecta la sombra. También la densidad de la sombra depende de este panel que está acá, que está al máximo, y siempre el color. Lo dejemos así en blanco, como para trabajar ahora. Suponiendo, acá teníamos una vista, bueno, que queremos que la sombra sea más inclinada y que se vea el interior. Entonces vamos a posicionar primero una buena vista o posicionar la cámara de modo que pueda obtener la vista que deseo, que es mirar hacia el interior. Una vez creado la vista, voy a volver a hacer un render de prueba y observen que esto es la sombra, lo gris, que está con mucha sombra. Quiere decir que quisiera que la sombra me dé en una parte, pero que se vea, porque suponemos que atrás tenemos un vidriado o algo construido, y quiero también que se vea la arquitectura. En ese caso, bueno, algo así. Y quiero más sombra. Entonces, voy a hacer más densa. Pensamos que puede tener un color. Vamos agregando color. No porque quisiera, sino porque con eso estoy pensando que esta superficie tiene mapas, otros elementos de renderizado y necesito de alguna manera, con la iluminación, como les dije en la clase pasada, unificar un tono digamos, de color. También puedo pensar que puede haber un vidriado. Para eso, yo había puesto acá un vidrio. ¿Y qué pasa cuando hay un vidriado? Lo mismo pasa el rayo de luz. Eso es casi igual que en el caso anterior. Si creamos un elemento envolvente, no sé si se ve, vamos a acercarnos, y ahí es donde empezamos a lograr algunos efectos que sí nos gustaría verlos en los renders de sectores, de acercamiento, ya sea al acceso, o algún muro cortina, o situaciones específicas o situaciones que ustedes quieren que luzca su modelo. En este caso entonces tenemos la proyección del elemento, suponiendo el caso de que fuera muro cortina, más en la sombra interna. No hay muchos, ¿cómo les diría?, posibilidades con rinoceros, salvo aplicar este tipo de efectos y trucos. La otra cuestión que muchas veces uno trabaja es en los materiales, y en eso sí podemos hacer algo más. Cuando hablábamos de iluminación y de materiales, así como teníamos, pongamos la transparencia, podemos tener reflectividad en otro tipo de materiales. Recuerden que cuanto más reflectivo, más es el proceso de cálculo, más tiempo de renderizado. Todo esto les cuento nada más porque esto está
en los videos que ya en el TD2 lo explicamos. Podemos aplicar un mapa de entorno, si quieren lo podemos probar. Un mapa de entorno sería como lo que refleja el vidrio del entorno, digamos de la imagen del entorno. No sé dónde lo apliqué. Este celeste que se ve sería por la imagen que apliqué en el vidrio, perdón, que es el cielo. Podría ser más cantidad de mapa, por lo que veo se me proyectó muy poquito. Y si veo que tiene demasiada presencia o es demasiado nítido, lo bajo acá en esta parte en un porcentaje menor. Y como estaba en 50, lo pongamos en 100% para que ustedes vean qué es lo que sucede. Ahí se ve con mucha nitidez. Y es demasiado irreal, porque si yo pienso en proyecciones y demás, no hacia afuera, sino en este caso sería al revés. Tendría que haber ido este vidrio acá, en la luz que proyecta sombras hacia el interior. Lo vamos a hacer también. Y acá entonces podemos reducir este porcentaje, perdón, acá no es, acá, a un porcentaje menor como para que uno tenga la idea de lo que pasa en el entorno. Volvamos a esta luz, y acá sí va a ser un poquito más real. Si aplicamos acá un mapa de reflejo del entorno, podría ser la misma, y en este caso lo dejamos en 100%. Observen que se ve demasiado como reflejante. Vamos a cerrar un poco esta ventana que ya me está tapando el área de trabajo. Sí, espérate. Lo que quiero explicarles con esto son procedimientos. Los resultados y su calidad lo tienen que probar ustedes en sus propios modelos. Y acá entonces, si nosotros queremos lograr que la luz, digamos, exterior esté proyectando sombra hacia el interior, que además hay un entorno que refleje ese vidrio, el modo de poder lograrlo es entonces aplicando un mapa en el canal de entorno, que es acá. Y para que no sea tan nítida ese reflejo del entorno, reducimos el porcentaje a un 50% aproximadamente. Algo se ve, podemos multiplicar el mapa, porque obviamente el mapa es demasiado grande a la superficie reflejada. Vamos acá. En la ventana de mapeo podemos poner 2. Y ahí se empieza a ver un poquito más real. También está muy nítido. Vamos a bajar. Perdón. Acá un poco más. Pongamos a 30. Y así es el modo de ir logrando una coherencia en lo que sucede en el entorno, en lo que ilumina y a su vez se proyecta como sombra. Y algo que seguramente se están dando cuenta es el color del fondo. Para que podamos apreciar todos estos efectos, en el entorno justamente puedo poner un color sólido, neutro, gris, o también recuerden que puedo agregar un mapa acá en entorno básico en este canal. O poner un entorno nocturno que tiene rinoceros por defecto. En este caso, elegimos el procedimiento más sencillo, lo más rápido, que sería un entorno
de un solo color, gris, un poco más oscura, como para dar la sensación de que es de noche. Bueno, esto en cuanto a procedimientos básicos, ¿no? Básicos. De acá ustedes tienen que seguir trabajando materiales, ver cómo refleja, también qué pasa con otros edificios, la interferencia de una sombra con otro. ¿Van comprendiendo hasta acá? ¿Sí? Bien.